Buenas noches, profe. Ya encendí. Hola, buenas noches. Pensé que no había podido encender esto. Bien, pues ya empezamos con la parábola, ¿no? Entonces, esperemos avanzar rápido, porque bueno, ya mañana, como saben, ya va a haber otra vez paro. Bueno, mañana tocaba ayudantía, pero bueno, sí hace luego falta también hacer ejercicios, pero bueno, ya no va a haber, ¿no? Entonces, según lo que nos llegó, pues mañana no hay clase, el viernes sí, luego el lunes no hay y así, ¿no? Entonces, pues hay que ir avanzando porque igual nos falta ver varias cosas. Entonces ya nada más acabamos con la parábola y empezaríamos, pues ya casi entraríamos a lo que sería eh, ver en el plano cartesiano en tres dimensiones algunas cosas o algunos conceptos sobre espacios vectoriales y así, que realmente son sencillos y pues, bueno, es que es más que nada para poder entrar de una manera, pues como digamos, más sencilla o más fácil a las tres dimensiones y varias cosas que vamos a ver ahí. Entonces, bueno, déjenme. Entonces ya había escrito la vez pasada la definición y ya pues es así, ¿no? Se llama parábola, lugar geométrico de puntos que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija que pues se llama directriz. Déjenme aquí darle chance a unos alumnos que van entrando. Y bueno, pues esta recta no pasa por el foco, ¿no? Entonces, bueno, cosas que tenemos que tener en cuenta. eh, Designaremos el foco, ¿no? Como lo hemos estado haciendo. Estoy tratando de que un alumno entre, pero bueno, me aparece cuatro veces, no sé por qué, pero bueno, a ver si no hay algo ahí raro, no sé qué. Designaremos el foco por F, ¿no? Como lo hemos estado haciendo. Eh, la distancia del foco a la directriz, bueno, de F a la directriz, que en este caso pues vamos a designar la directriz D, ¿no? La distancia la designaremos por P, ¿no? Puede ser cualquier cosa, pero bueno, P porque pues, luego le vamos a llamar parámetro, ¿no? Por eso, nada más para tener ahí la relación. Esta cantidad P, pues se le llama parámetro de la parábola, ¿no? Y es mayor que cero. Entonces, bueno, esa es la distancia del foco a pues a la directriz, así la vamos a determinar por P. Ahora, puesto que haremos una demostración analítica de la ecuación de la parábola, entonces podremos situar el foco y la directriz en el plano cartesiano, pues de tal manera que sea conveniente, ¿no? Para nosotros. Entonces, es decir, si sabemos, ¿no? Que la distancia del foco a la directriz es igual a P, al parámetro P o a la constante P, entonces coloquemos el origen. Bueno, vamos a ver varias cosas interesantes, ¿no? Espero que sí nos dé tiempo en esta sesión, aparte de deducir la ecuación de la parábola, otras cosas que, bueno, son de interés también. Entonces coloquemos el origen de R2 de tal manera, bueno, esto ya lo vamos a hacer para ir deduciendo tal manera, perdón, tal manera, ir deduciendo la ecuación, ¿no? De tal manera que el foco esté en el semieje positivo, positivo X, y el origen a la mitad de la distancia entre F y D, ¿no?
¿sí, no? Como hemos hecho o como hemos comentado en otras ocasiones, pues una demostración analítica consiste en que uno pueda estar acomodando de cierta forma conveniente los elementos pues para hacer la demostración, ¿no? Entonces, bueno, déjenme hacer aquí un dibujo X, y bueno, supongamos que, bueno, por aquí está el foco y las coordenadas pues sean P sobre 2,0, o sea que esto vale P entre 2 porque bueno, y esto entonces valga menos P entre 2 porque la distancia pues entre la directriz y el foco pues es P, ¿no? Entonces podemos colocar el origen de tal manera que esté a la mitad de esa distancia y pues esta es la directriz D. Bien, ¿no? Así podemos comenzar para ir haciendo esto, ¿no? Entonces, eh, antes, bueno, también de seguir, debemos tener en cuenta que solamente cualquier punto, bueno, esto sí tenemos que verlo bien, cualquier punto MXY con coordenadas XY que pertenezca a la parábola son detalles que son importantes, debe encontrarse en el mismo semiplano, que el foco. Y eso lo vamos a ver, ¿no? Que el foco respecto del eje Y, en este caso, ¿no? En el caso que estamos aquí considerando. Claro, si estuviéramos considerando, este, por ejemplo, el foco en el eje Y, ¿no? Por ejemplo, acá y la directriz acá y así, pues obviamente es análogo, solamente cambiarían algunas cosas, ¿no? Y ya. Entonces vamos a ver que forzosamente el punto M que de la parábola forzosamente tiene que estar pues en este semiplano, ¿no? En este. Igual que el foco, porque si estuviera, por ejemplo, vamos a ver que si está en esta región o está en esta región, el punto M, entonces ahí vamos a encontrar problemas, ¿no? Vamos a tener problemas ahí. Entonces, pues bueno, para ver que sí, para ver esto, mejor vamos a poner, para ver esto, supongamos que el punto, pues se encuentra. Bueno, yo pienso que es importante porque luego esto nos ayuda, o si lo entendemos bien, pues luego nos puede ayudar a resolver ejercicios, ¿no? De una manera, pues, más sencilla. Entonces, pues se nos puede ocurrir, porque bueno, pues los ejercicios siempre se van a basar en lo que estamos haciendo, por más insignificante o sencillo que sea. Por eso considero que es importante. Entonces, para ver esto, que efectivamente el punto M debe de estar en el mismo semiplano que F respecto o el que genera el eje Y. Entonces, supongamos que se encuentra, en primer lugar, en un semiplano distinto, ¿no? Que el foco. Por ejemplo, supongamos que se encuentra en un semiplano o en el semiplano determinado por D, determinado por D, o sea, por la directriz, distinto al del foco, ¿no? O sea que estamos considerando el caso en el que supongamos que M esté acá, que M esté acá en ese semiplano y pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Si está en esa parte, bueno, entonces, bueno, vamos a hacer el siguiente dibujo, o no sé si, bueno, vamos a hacer en otra hoja, ¿no? Para que no haya, vamos a hacerlo aquí. Voy a tratar de hacerlo
de que sea claro esto. Entonces, por aquí está el foco, por aquí estamos considerando a la directriz, que está a la misma distancia hacia el origen que el foco. Y bueno, estamos suponiendo que el punto M pues, esté acá, ¿no? En este semiplano, X, Y. Bien. Y bueno, creo que ya empecé a atorarme aquí, o bueno, no sé. Ah, sí, ya no. Espero que no empiece a atorarse esto, porque bueno, de por sí luego son temas con muchos detalles y si se atora esto, pues luego se complica un poco. Entonces podemos formar, bueno, podemos aquí considerar, por ejemplo, la distancia del punto a la directriz, ¿no? Para empezar. Entonces es una perpendicular que va del punto a la directriz. Ahora, pues tenemos que, bueno, esto mide menos p entre 2, ¿no? Y este punto de aquí, pues bueno, será en coordenada menos p entre 2 y y, ¿no? Coincide con la coordenada del punto, pues, que es una perpendicular, y esta, pues, esta directriz es perpendicular al eje X, ¿no? Entonces, coinciden en con la coordenada en Y, y luego también podemos considerar, por ejemplo, la distancia, pues, del punto al foco, y luego podemos considerar igual la distancia del punto al eje X, ¿no? Entonces, podemos hacer todo eso. Y bueno, este punto de aquí lo podemos llamar Q para tener cierta referencia y pues este es el foco, ¿no? Entonces ya tenemos ahí eh, varias cosas. Bueno, igual a este punto donde corta la directriz, pues le podemos llamar R, ¿no? Para tener todos los elementos que vayamos a necesitar. Entonces, tenemos, por un lado, que el triángulo MQF, pues es un triángulo rectángulo, ¿no? Es un triángulo rectángulo, ¿no? Y siempre podemos formar ese triángulo rectángulo, no importa dónde esté M, ¿no? Entonces, y bueno, tenemos entonces propiedad de los triángulos rectángulos, que en cualquier triángulo rectángulo se cumple, bueno, entonces en este caso que la hipotenusa, que es la distancia de M a F, pues es mayor estrictamente que la distancia de Q a F, ¿no? Que es uno de los catetos, porque pues es un triángulo rectángulo. Incluso, bueno, si no queda claro esto, puede uno pensar en el teorema de Pitágoras, ¿no? En cualquier triángulo rectángulo, por ejemplo, este es un cateto B, cateto A, cateto B y este C. Rápidamente, así como comentario, que ahorita borraré. Tenemos que, bueno, pues tenemos que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado, ¿no? Eso tenemos por el teorema de Pitágoras. Y pues esto implica, como A cuadrada más B cuadrada es C al cuadrado y son puros números positivos, pues esto implica que entonces C cuadrada es mayor que A al cuadrado, porque a cuadrada le tengo que sumar B al cuadrado para llegar a C. Y también implica que C al cuadrado pues es mayor que B al cuadrado. Como son cantidades positivas, que son longitudes del triángulo, o sea, A, B y C son números reales positivos, entonces de aquí sí puedo implicar o puedo obtener que C es mayor que A y también de aquí puedo obtener que C es mayor que B, ¿no? Entonces ya obtuve rápidamente, así sin hacer tan largo esto, que forzosamente la hipotenusa es mayor que cualquiera de sus dos catetos, que cualquiera de sus catetos, ¿no? Y esa propiedad precisamente, pues esa es la que estoy utilizando en esto, ¿no? Entonces tenemos eso. Ahora, por otra parte, también tenemos que la distancia de Q a F, pues aquí por el, digamos, por el dibujo que tenemos, bueno, no por el dibujo, sino por las propiedades o por lo que tenemos representado aquí, ¿no? La distancia de Q a F, pues es igual a la distancia de la directriz a F, más la distancia de la directriz a Q, ¿no? De la directriz a Q. Ajá, porque pues bueno, es toda esta distancia, más esta distancia es la distancia de Q a F, ¿no? Eso es simplemente lo que estoy diciendo. Ahora, eh, pero nosotros tenemos que la distancia de D a Q, pues es igual a la distancia de M a D. O sea, la D es la directriz, ¿no? No olviden que esta es directriz.
Aquí lo estoy tratando muy en general, ¿no? La directriz, sin coordenadas ni nada, nada más estoy diciendo que la distancia de la directriz AQ, que sería pues esta distancia, es igual a la distancia del punto M a la directriz, que es esta distancia. Y pues sí, ¿no? Porque aquí tenemos, este es un rectángulo, el MQR y este punto de aquí, pues forman un rectángulo, entonces son iguales en distancia esas cantidades, y por lo tanto tenemos entonces que la distancia de Q a F, pues es igual a la distancia de D a F, más la distancia de M, bueno, perdón, de D, pues de la directriz al foco, más la distancia del punto a la directriz, ¿no? Teniendo en cuenta esto. Ujú. Y son puras cosas positivas aquí. Bueno, en particular tenemos entonces, bueno, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, la distancia de M a F, como tenemos que la distancia de M a F es mayor que la distancia de Q a F, entonces la distancia de M a F es mayor estrictamente que la distancia de D a F, de la directriz a F al foco, más la distancia de la directriz al punto M, ¿no? Que es esto. Ajá. Entonces, bueno, pues ya esto implica que la distancia de M al foco, pues es mayor que la distancia de M a la directriz. ¿Mm? Ya tenemos entonces, pues aquí algo que no está bien, ¿no? Porque, ¿por qué? Pues porque nosotros tenemos, bueno, esto ya es una contradicción, porque la definición de parábola nos dice que la distancia de M al foco debe ser igual a la distancia de M a la directriz. Ajá. Como la definición nos dice que se debe de cumplir esto, y como lo que estoy obteniendo es esto, entonces una contradicción, ¿no? Por lo tanto, como fue para cualquier punto arbitrario de ese semiplano, entonces M no está en el semiplano determinado, determinado por la directriz, distinto al de F, ¿no? Al del foco. Entonces, ahorita acabamos de probar que entonces M no puede estar en este semiplano, ¿no? Ahora falta ver, pues, qué pasa si está en este, ¿no? En este semiplano. Obviamente, M no puede, no pertenece a las rectas, ni a la directriz, ni al eje Y, lo mismo que acá. Simplemente está en los semiplanos sin la recta, ¿no? En los semiplanos sin la recta. Entonces, bueno, déjenme ahora hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si bueno, ya tenemos eso, ¿no? Entonces, lo siguiente es que M, ay, le dejé el azul, tampoco puede estar en la franja, ay, me quitan a remangarme, pero puede estar en la franja que determina D, que determina D y el eje Y, ¿no? Entonces déjenme volver aquí a hacer el diagrama, el dibujo, para tener en cuenta los elementos estos. Entonces aquí está el foco, más o menos por aquí, dijimos por ahí está la directriz, ¿no? Le pusimos la directriz D, y entonces no está en esta franja, ¿no? Obviamente sin considerar a D y sin considerar que esté en la directriz y sin considerar que esté en el eje Y, ¿no? Entonces que no está aquí. Entonces, bueno, bien. Entonces, bueno, vamos a poner por ahí, vamos a hacer el dibujo. Por aquí, digamos que esté el punto M, coordenadas X, Y. Ahora consideramos la distancia de M a la directriz, que pues bueno, es el segmento
perpendicular que va de la directriz al punto. Y bueno, sabemos que las coordenadas, bueno, esto es menos p entre 2, ¿no? Esto es p entre 2, porque así estamos considerando estos elementos. Entonces, el punto, eh, este punto de aquí, pues es menos p entre 2, coma y. Luego podemos considerar la perpendicular que va de, bueno, la distancia del punto al eje X, ¿no? Y bueno, aquí le podemos poner otra vez Q, ¿no? Le podemos poner Q y considerar por último la distancia del punto al foco, ¿no? Y ya tenemos ahí como que lo que vamos a ocupar. Entonces tenemos igual, ¿no? Que el triángulo MQF, pues es un triángulo rectángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo, ¿sí? Y bueno, entonces, como ya vimos esa propiedad de los triángulos rectángulos, entonces la distancia de M a F, porque pues, es la hipotenusa, debe ser mayor que la distancia de F a Q, ajá, la distancia de F a Q. Y bueno, y también debe ser mayor que la distancia de Q a la directriz. Ujú. Pues tenemos que el punto Q es mayor estrictamente que menos P entre 2 y menor que cero, ¿no? El punto Q se va a estar moviendo, digamos, aquí en este intervalo, porque precisamente el punto M, pues está en esta franja, ¿no? Entonces, para donde quiera que yo mueva M dentro de esta franja, pues puedo tomar siempre la perpendicular del punto al eje X, y entonces el punto Q, o sea, esto, al final de cuentas, pues, y esto de acá, o sea, siempre puedo, o el punto Q siempre va a estar, digamos, en este intervalo, ¿no? En este segmento, en este cacho, ¿no? Se va a estar moviendo aquí. Entonces su coordenada en X, por decirlo así, pues es la que está en este intervalo, ¿no? Aunque no quise poner coordenadas, pero bueno, va a estar en este intervalo, ¿no? Va a ser mayor estrictamente que menos P entre Q y menor que cero. ¿Ah? Bueno, pero tenemos nosotros que la distancia de Q a la directriz, pues es igual a la distancia de M a la directriz, ¿no? Porque pues este vuelve a ser un rectángulo, ¿sí? Pues entonces las distancias que estoy señalando son iguales, ¿no? Esas cantidades son iguales y por lo tanto la distancia de M a F pues debe ser mayor que la distancia de M a la directriz, ¿no? Y bueno, otra vez volvemos a caer en una contradicción, ¿no? Pues la definición dice que debe tenerse que la distancia de M a F debe ser igual a la distancia de M a la directriz, ¿no? Entonces, como igual es para cualquier punto arbitrario que no está en la directriz ni está en el, bueno, si estuviera en la directriz, pues no habría problema, ¿no? Y veríamos igual que igual hay una contradicción, pero bueno, considerémoslo así que no está en la directriz. Y bueno, en el eje Y no, porque ahí sí puede, pues, digamos, bueno, nada más porque el origen cumpliría, ¿no? Por eso es que es más recomendable, pues, no considerar, ¿no? Digamos, el eje Y, ¿no? Pero si quitamos el origen, ya después podemos ver que aunque estuviera en cualquier otra parte, pues igual vamos a llegar ahí a una contradicción. Bueno, eh, en fin, que entonces no está ni en esta región, ¿no? Ni está en esta franja, ¿no? Entonces forzosamente tiene que estar, digamos, del eje Y hacia acá, el punto M. Entonces, bueno, ya eso es lo que queríamos ver. Entonces, bueno, dadas estas observaciones, pues tenemos que este punto, debe estar en el semiplano, eh, en el mismo, bueno, en el semiplano en el que está F, en el que está el foco F,
determinado por el eje Y, ¿sí? O hasta, incluso el eje Y, ¿no? Incluso desde el eje Y. Bueno, y eso es porque el origen, ¿no? Precisamente el origen cumple. Bien, ahora sí, pues ya, entonces ya podemos continuar ahora sí con esto. Déjenme hacer aquí. Entonces, por aquí está el foco, por aquí va a estar la directriz y el punto M, bueno, donde sea que esté, pero debe estar forzosamente en esa región. Bien, eh, entonces ahora si W pues es igual a la distancia de M al foco, ¿sí? La distancia de M al foco, y Z es igual a la distancia de M a la directriz. Entonces, bueno, la distancia de M a la directriz, bueno, tiene coordenadas X, Y, esto es P entre 2, esto es menos P entre 2, y bueno, este punto de aquí pues tiene coordenadas menos P entre 2, Y, ¿no? No hay que olvidar qué coordenadas tiene ese punto. Bueno, bien, entonces debe pasar por la definición, ¿no? Que la distancia, bueno, que W es igual a Z, ¿no? Que la distancia del foco al punto es igual a la distancia de ese mismo punto a la directriz, ¿no? Es decir, que la distancia de M al foco, pues es igual a la distancia del punto a la directriz. Y ahora, pues bueno, pues considerando las coordenadas del punto, que es X, Y, las coordenadas del foco, que es P entre 2, 0, y la coordenada del punto, justo del punto en el que va el segmento perpendicular de la directriz al punto, ¿sí? Que realmente la distancia del punto a la directriz, pues se va a calcular como calcular la distancia de este segmento, ¿no? La longitud de este segmento, pero pues la longitud de este segmento es la distancia entre esos dos puntos, ¿no? Precisamente. Entonces, consideremos ese punto menos p entre 2, 0, y entonces, considerando esas coordenadas, tenemos que la distancia de m al foco, pues se calcula como la raíz de x menos p entre 2, esta es de m al foco, ¿no? Al cuadrado, más y menos 0 al cuadrado, que bueno, es y menos 0, pues es y al cuadrado, pues es y cuadrada, ¿no? Entonces la raíz de esto, y la distancia de m a la directriz, pues como les mencioné, es la distancia, es la longitud de este segmento, pero la longitud de este segmento es la distancia entre estos dos puntos precisamente, y pues eso es la raíz de x menos p, que bueno, menos p entre 2, que es más p entre 2 al cuadrado, más y menos y, ¿no? Al cuadrado. Bueno, eso nos va a dar 0, entonces nos va a quedar la raíz de x más p entre 2 al cuadrado, más 0, ya no lo pongo, al cuadrado, que es 0, y pues nos queda así, ¿no? Entonces nos quedan esas dos distancias. Y bueno, aquí pues bueno, aquí digamos no hay tanto problema, ¿no? Esto lo podemos trabajar como tal. Em, Aquí sí, ¿no? Porque, bueno, esto realmente es el valor absoluto de x más p entre 2, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo así, como eso al cuadrado y raíz, ¿no? No podemos como tal quitar la raíz porque, bueno, debemos de ver primero qué onda con esta cantidad de acá adentro, si es positiva o negativa. Así nada más no le podemos quitar la raíz. Entonces es aquí donde va a hacer falta lo que ya hicimos, ¿no? Porque probamos que forzosamente el punto debe estar en esta región. No nada más es de decir que está ahí ya, sino que eso se tenía que hacer esa demostración, ¿no? Realmente yo no he visto que se haga, pero bueno, no sé si no sé por qué no se haga, pero bueno. Debemos ver qué signo
tiene la expresión x más p entre 2, ¿sí? Para poder ver, para poder quitarle la raíz y eso. Entonces debemos de ver qué signo. Entonces, bueno, por un lado tenemos que como ya probamos que el punto x, y está a la derecha de la directriz, bueno, está a la derecha del eje y, ¿no? En particular, a la derecha de la directriz, ¿sí? De acuerdo a lo que hemos estado haciendo, a la directriz D. Entonces, se tiene, pues sí, ¿no? Porque, bueno, déjenme, bueno, voy a dibujar así, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque nosotros tenemos aquí nuestros elementos, aquí tenemos, aquí pusimos el foco, P entre 2, aquí pusimos a la directriz, entonces esta cantidad es menos P entre 2, ¿no? Entonces el punto forzosamente no sabemos dónde está, pero está por aquí, forzosamente debe estar en esta región, como ya vimos, entonces está a la derecha, ¿no? Entonces eso implica que su coordenada en X, que debe ser mayor o igual a cero, ¿no? Forzosamente, bueno, pues implica que eso es mayor que menos P entre 2, ¿sí? Porque pues P es una cantidad positiva, 2 es positivo, entonces menos P entre 2, como tiene aquí el signo negativo, pues es negativa, una cantidad negativa. Y bueno, a lo mejor ni siquiera hace falta ver eso, simplemente con ver cómo está colocada, en dónde está la directriz, pues está en la región donde en la región en la que todas las coordenadas en X son negativas. Y pues entonces se tiene esto. Y pues aquí nada más simplemente tenemos que entonces X más P entre 2 debe ser positiva. No debe ser positiva esa cantidad, ¿sí? Si quieren, aquí incluso pueden poner, pues X está en, son los positivos, unión el cero, ¿no? Ahora, pues bueno, entonces, ay, entonces ahora sí podemos ver, ¿no? Que esta cantidad, X más P entre 2 al cuadrado, la raíz, pues debe ser igual a X más P entre 2, ¿no? Bueno, es igual al valor absoluto, pero como vemos, pues esto es positivo, pues entonces nos queda igual, ¿sí? Ahora sí estamos haciéndolo correcto, por lo tanto, la distancia de m a la directriz, pues es igual a x más p entre 2, ¿no? Y ya de aquí, pues ya es lo sencillo ya está, ¿no? Ya está hecho, digamos, perdón, lo difícil ya está hecho, ya de aquí nada más sigue lo sencillo, ¿no? Por lo tanto, como tenemos que la distancia de m al foco, pues es igual a la raíz de x menos p entre 2 al cuadrado más y al cuadrado, entonces, y como tenemos que estas cantidades son iguales debido a la definición, pues entonces tenemos que la raíz de x menos p entre 2 al cuadrado más y al cuadrado, pues debe ser igual a x más p entre 2, ¿no? Así de simple. Y ahora sí, pues ya podemos, aquí ya sigue lo sencillo, ya nada más hacer cuentas. En esta ecuación que obtuvimos, pues podemos elevar al cuadrado en ambos lados, y entonces nos queda x menos p entre 2 al cuadrado más y al cuadrado igual a x más p entre 2 al cuadrado, ¿no? Igual y podríamos haber continuado, ¿no? Sin quitarle la raíz y luego ya nada más elevar así, pero bueno, es mejor de una vez darnos cuenta que pues, esta cantidad es positiva, ¿no? Y bueno, haciendo cuentas, nos va a quedar de este lado x cuadrada menos px más p al cuadrado entre 4 más y al cuadrado, rápidamente, ya que pues, nos queda x al cuadrado más px más p al cuadrado entre 4, ¿no? Y pues, podemos cancelar estas cantidades. Podemos cancelar también estas x cuadradas y entonces nos va a quedar que y al cuadrado, podemos pasar esta px de este lado, ¿no? Y entonces nos va a quedar que y al cuadrado es igual a 2px y pues ya, ¿no? Esta ya es la ecuación. Esta es la ecuación canónica de la parábola cuyo foco está en la parte positiva
¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta todo lo que hicimos del eje X, cómo colocamos todo y cuya distancia y cuyo más bien y el origen y en donde el origen está a la mitad de la distancia entre la directriz y el foco, ¿no? Todo eso es lo que hay que tener en cuenta para ver que pues, no tenemos esta ecuación, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que sigue, pues rápidamente análisis de la forma de la parábola, ¿no? Entonces, análisis. Que bueno, el análisis de la forma de la parábola eh, va a ser un poco intuitivo, ¿no? Realmente, porque hay elementos, bueno, al menos desde donde lo he estado viendo, pues de análisis que se tendrían que utilizar, pero bueno, también dar una, cómo se ve, cómo se ve la parábola o su forma de una manera intuitiva, pues pienso que no será tan raro, ¿no? Ya, a lo mejor ya han trabajado varias veces con esto. Bueno, entonces, entonces de la ecuación y al cuadrado igual a 2px, que fue lo que obtuvimos, notemos que solo tiene una potencia, ¿no? Solo tiene una potencia par de y, ¿sí? Porque, pues, bueno, es y al cuadrado, por lo que es simétrica esta cosa respecto del eje X, ¿no? El eje X, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, simplemente si sustituimos ahí y por menos y, o sea, cuando estamos sustituyendo en un punto, digamos, tenemos un punto con coordenadas x, y. Si sustituimos en una ecuación el y por el menos y, lo que estamos haciendo es tomar una simetría respecto del eje X, ¿no? Respecto del eje X, porque este sería el punto X, menos y. Y cuando tomamos un punto em, menos XY, o sea que este de acá, menos XY, pues sería una simetría respecto del eje Y, ¿no? Entonces, bueno, hay pequeña explicación que a lo mejor no hacía falta. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, por esta situación, por esto, basta con estudiar solo la parte superior, ¿no? De la parábola. Va a ser realmente sencillo, ¿no? Esta sí es realmente sencillo, no es como la elipse y hipérbola, que tienen más elementos a considerar. Aquí nada más, pues despejamos nada más esta ecuación y, despejamos y más menos 2px y como basta con estudiar nada más la parte superior, pues simplemente con el signo positivo, entonces vamos a estudiar la gráfica cuando y es igual a raíz de 2px, ¿no? Para estudiar la parte de arriba de la ecuación, pues bueno, a esto le vamos a llamar a. Y bueno, rápidamente notamos, ¿sí? Que para valores negativos de X, como tenemos que el parámetro es positivo, pues es la distancia del foco a la directriz y pues 2 es obviamente positivo, pues entonces si tenemos eso, pues esto implica que 2px pues sería negativo, ¿no? Porque si es negativo x, pues sería negativa esta cantidad. Ajá. Entonces, no hay valores reales
de Y para X negativo, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? Eso quiere decir que no hay gráfica para valores negativos, ¿no? Para valores negativos no hay gráfica. Entonces, ya de entrada, o sea, es como si no supiéramos cómo tiene, cuál es la forma, como si estuviéramos simplemente nada más tomando esta ecuación y quisiéramos ver cómo graficarla, es lo que estuviéramos haciendo. Y entonces vemos que cuando hay valores negativos, pues acá no hay, ¿no? Entonces, para entrar de entrada, pues ahí no hay gráfica. Entonces la gráfica forzosamente debe estar de este lado, ¿no? Entonces, ahora, eh, si x es igual a cero, pues entonces y es igual a cero, ¿no? Y entonces ahí sí, ¿no? El primer punto, sí. Entonces, el primer punto de la gráfica, pues es el 0,0, ¿sí? Este punto de aquí. Eh, ¿por qué podemos decir que es el primer punto? Porque cualquier valor que sea negativo, pues no nos da ninguna gráfica, ¿no? Entonces, y bueno, ese es el primero, ¿no? Que pertenece a la gráfica. Ahora tenemos también que si y tiende, bueno, que y tiende a infinito cuando x tiende a infinito, ¿no? Esto sí lo podemos ver, ¿no? O sea, si realmente si x va creciendo positivamente, pues desde luego que y va a crecer, ¿no? Entonces, aparte de que empieza aquí, pues bueno, sabemos que si x crece, y crece, ¿no? Entonces, bueno, quién sabe cómo sea, pero sabemos que va a crecer. Eh, y bueno, ya aquí es donde les decía que se ocupan un poco de elementos de análisis, porque bueno, realmente aquí habría que analizar si realmente, bueno, cómo crece, ¿no? Por ejemplo, en la hipérbola, pues como que no había tanto problema porque tenemos una, asíntota y pues más o menos nos da la idea de cómo crece. Pero aquí pues no tenemos eso, entonces, pues apelando a que a la intuición podemos ver, ¿no? Que podemos por ahorita decir que crece de esta manera, pero bueno, uno podría imaginarse que también podría a lo mejor crecer así, ¿no? Entonces, un poco más adelante, tal vez sí veremos em, el crecimiento, ¿no? Específico sin utilizar cosas de análisis, ¿no? Sino cosas que, pues que tengamos hechas ya, ¿no? Entonces, aquí en el curso. Entonces, bueno, esto quiere decir que el punto variable eh, con coordenadas x, y, parte del origen, parte del origen de coordenada, bueno, del 0,0 y se mueve a la derecha. Eso es lo que es intuitivo, ¿no? A la derecha y hacia arriba bueno, a la derecha, ¿no? Entonces, y bueno, el alejamiento, sí, eso es lo que, alejamiento, pues es es infinito, ¿no? El alejamiento de M es infinito, ¿sí? Bueno, bueno, sí, al menos yo, rápidamente como vieron, ¿no? Vamos a ver una propiedad interesante pues de lo que hemos visto de las cónicas, que bueno, falta ver por qué les llamamos a llamar cónicas, pero bueno, de las curvas, ¿no? Que hasta ahorita hemos analizado de segundo grado, que es elipse, hipérbola y parábola, ¿no? Y parábola. Y bueno, la circunferencia pues se considera un caso especial, un caso, más bien un caso particular de la elipse, ¿no? Entonces, como que digamos, y aparte, pues bueno, como que está ahí, digamos, incluida de cierta manera. Entonces, bueno, antes de continuar con esta propiedad que a lo mejor no sé si ya la hayan visto, tenemos que, bueno, el título va a ser diámetros
de las curvas de segundo orden, ¿no? Que van a ser pues esta elipse, hipérbola y parábola. Curvas de segundo orden, ¿no? A veces le llaman también líneas de segundo orden, pero bueno, uno líneas luego a veces lo puede asociar con recta. Aunque bueno, no es del todo correcto decir línea, sino lo correcto es decir recta. Entonces, diámetros de curvas de las curvas de segundo orden. Entonces, pues primero definición. Bueno, les comento así rápidamente antes de dar la definición. Si tenemos, por ejemplo, una elipse, un diámetro en la elipse es un segmento que une dos puntos distintos cualesquiera dentro de la elipse. Por ejemplo, eso va a ser, ¿no? Bueno, también le vamos a llamar o diámetro. Bueno, esto es una cuerda, ¿no? Más o menos es una cuerda. En una hipérbola, como tiene dos ramas, pues vamos a tener dos casos, ¿no? Por ejemplo, dos puntos distintos, pues por ejemplo este con este, ¿no? Y ese sería una cuerda. eh, pero el otro caso sería, por ejemplo, pues este punto y este punto, ¿no? Y eso también sería una cuerda, ¿no? Esas son cuerdas. eh, y hay una propiedad interesante, por ejemplo, haciendo nada más referencia al caso de la elipse, que bueno, esto lo vamos a ver a detalle, ¿no? Si tenemos la elipse, ay, bueno, sí, hagan de cuenta que es una elipse. Y entonces, pues como les digo, una cuerda, pues es cualquier segmento que une dos puntos distintos, ¿no? Entonces, digamos que tomo varias cuerdas que son, que unen varios puntos distintos, pero que además son paralelas. Supongamos que sean paralelas estas. Que tomo varias cuerdas, una cantidad infinita, si quieren, de cuerdas que son paralelas o una cantidad finita. Bueno, el chiste es que sean varias cuerdas paralelas. Una propiedad interesante que van a tener todas, pero bueno, ahorita vamos a verlo particularmente en la elipse, es que si uno los puntos medios de todas esas cuerdas, en realidad están en una recta, ¿no? Entonces eso es, digamos, es lo interesante, ¿no? Y también, por ejemplo, en la parábola, nos da una parábola, también si uno cualesquiera, bueno, una cuerda en la parábola igual va a ser lo mismo, una recta, un segmento que une dos puntos distintos, digamos, esto va a ser una cuerda en la parábola, y si tengo varias cuerdas que son paralelas, digamos algo así, igual, si uno los puntos medios de esas cuerdas van a estar en una recta. Entonces, bueno, eso es lo interesante, digamos, de esta propiedad, que a lo mejor, pues no sé si está de más o está, pero bueno, entonces comencemos, ¿no? En la elipse, o bueno, sí, en la elipse, o en las curvas, ¿no? En las curvas de segundo orden, que son las que estamos estudiando, la elipse, hipérbola y parábola. En las curvas de segundo orden, em, una cuerda, primero tenemos que comenzar con la definición formal, es una recta, bueno, más bien un segmento de recta que une dos puntos. Bueno, vamos a dejarlo como recta, sí, mejor como recta, une dos puntos distintos, cualesquiera, de la curva, como ahorita les comenté, ¿no? Entonces, bueno, si quieren, aquí voy a dejar un pequeño dibujo, ¿no? Así, en la elipse, pues esa, ¿no? Digamos, cuerda, ¿no? Bueno, como dijimos, recta, recta, ¿no? Que une dos puntos cualesquiera. Híjole, no, sí, creo que sí va a tener que, no, no la recta, ¿no? Sí, aquí sí. Cuerda realmente es que esté dentro, ¿no? Sí, haciendo referencia a la circunferencia, ¿no? Por ejemplo, que el segmento está dentro, ¿no? Sí, más bien. En la parábola, como les digo, pues bueno, cualquiera que une dos puntos, cualquier segmento igual que une dos puntos distintos, y en la hipérbola, ¿no? Como les había comentado, que hay dos casos, ¿no? Sería así, por ejemplo, y así, ¿no? Esta es una cuerda.
Son, digamos, dos casos, ¿no? Entonces tenemos esos, más o menos la idea, ¿no? Así. Entonces, bueno, en ver si da tiempo de por lo menos poner creo que sí, al menos de mencionar el teorema y a ver si da tiempo de hacer algo. Teorema que vamos a llamar, antes de hacer todo, sí, yo creo que sí da tiempo rápido de hacerlo. Este teorema es muy sencillo y se llama de la suma de raíces. Así se llama, es muy sencillo, entonces, y muy sencillo de ver. Entonces, que vamos a ocupar, dada una ecuación cuadrática, o sea que realmente es una ecuación cuadrática, o sea, a distinto de cero, pero bueno, a cuadrada más bx más c igual a cero, se tiene que si R1 y R2 son raíces de esta ecuación, bueno, ahorita vamos a dejar los raíces reales. Entonces, este resultado es muy sencillo y bueno, y va a ser útil. R1 más R2 es igual a menos B entre A. Ay, menos B entre A, ¿no? B entre A, pues obviamente los coeficientes que tengo aquí. Y bueno, pues la demostración es realmente sencilla. Eh, pues bueno, ya tenemos, ¿no? La ecuación ax al cuadrado más bx más c igual a cero y le podemos aplicar simplemente la fórmula general. Y bueno, por la fórmula general tenemos que entonces x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4a por c, ¿no? Sobre 2a, ¿no? Eso tenemos digamos, por la fórmula general. Y entonces, bueno, tenemos que R1 pues es igual a menos b más la raíz, ¿no? Menos 4ac sobre 2a. Y R2 pues es igual a menos b menos la raíz, ¿no? B al cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿no? Y así, ya es de simple. Y pues bueno, ¿qué hacemos? Pues sumar, ¿no? Entonces, R1 más R2 pues es igual a sumar estas dos cosas, que pues nos queda menos b más raíz de b cuadrada menos 4ac, más, bueno, aquí nos queda otra vez menos b menos la raíz de b cuadrada menos 4ac, ¿no? Como tienen el mismo denominador, pues bueno, los puedo sumar directamente y pues ya aquí no, se me cancela este con este y me queda menos 2b entre 2a y pues eso ya es igual a b entre a menos b entre a, ¿no? Y ya, por lo tanto, R1 más R2 es igual a menos b entre a. Esta propiedad tan sencilla, pues bueno, la vamos a utilizar más adelante y entonces, bueno, dio tiempo de hacer este teorema. Y entonces a lo mejor sí va a dar tiempo nada más de mencionar, aunque sea el enunciado del siguiente, que es ya precisamente la propiedad que les decía que cumplen las, las cuerdas, ¿no? Entonces, este primer teorema le vamos a llamar elipse. Va a haber uno para cada una de las curvas que estamos tratando, entonces elipse diámetros, vamos a decir. Así le vamos a llamar a este teorema. Entonces dice que los puntos medios, lo que les comentaba, ¿no? Los puntos medios de las cuerdas paralelas de una elipse están situadas o están situados en una recta, ¿sí? Y ya, pues eso es lo que les comentaba, ¿no? Entonces, bueno, ya nada más hago aquí el dibujo
y entonces lo terminaré demostrando en la siguiente sesión, ¿no? Entonces así. Ay, bueno, son paralelas, se supone, ¿no? Y bueno, le vamos a poner M1, M2 y al punto medio le vamos a llamar aquí M0, ¿no? Bueno, ya. Entonces, bueno, ya sería cuestión de continuar entonces la siguiente sesión. Bueno, no sé si tengan dudas, sugerencias, comentarios de lo que sea que estemos haciendo en general o de lo que vimos ahorita, con confianza pueden preguntar e intentaré responderles. Ah, bueno, muy bien que no, que compañera dice que no hay dudas, muy bien. Pues bueno, entonces nos vemos el viernes, si todo va bien o si no, este, sí, no, sí, el viernes, ya sea que haga una sesión pregrabada o lo como sea que sea, porque mañana se supone que hay paro, entonces mañana no habría ejercicios, pero igual estaría bueno, ¿no? Subir algo de ejercicios para apoyar un poco. El viernes, ah, sí, antes de que se vayan, les quiero comentar que, qué bueno que me acordé. eh, Pues bueno, ya estaríamos subiendo la reposición del segundo parcial por los que quieran hacerla. Y pues bueno, sería de dejarla el viernes y entregarla hasta el próximo viernes. Y bueno, como el lunes no va a haber clase, pues ahí no va a haber clases, se supone. Entonces tendrían pues ahí un buen tiempo para avanzar algo, ¿no? Este, bueno, no sé, creo que eso es todo de mi parte. Pues bueno, que descansen y pues nos vemos el viernes en teoría o hasta la otra semana, ¿no? Depende. Este, pues qué bueno, que tengan una buena noche. Gracias, igual. Gracias. Nos estamos viendo. Descansen.